Tierra de frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? Hay decisiones políticas que parecen menores cuando se toman y que solo el paso del tiempo revela como decisivas. La creación en mayo de 1776 de la Comandancia General de las Provincias Internas del Norte de Nueva España fue una de esas decisiones. No hubo grandes batallas que la consagrasen, ni mártires que la celebrasen, ni mitos populares que la cantasen. Hubo solo un decreto real de Carlos III, un mapa redibujado, una jerarquía administrativa transformada y una manera distinta de entender la frontera. Y sin embargo, sin aquella reforma, sin la comandancia, sin sus comandantes generales, sin la doctrina militar que de ella se derivó, nada de lo que hemos contado hasta ahora en este podcast habría sido posible. Os pido hoy un esfuerzo de atención, porque vamos a hablar de instituciones, de papeles oficiales, de virreyes y de ministros. Pero os prometo que al final del episodio entenderéis por qué aquello importa y por qué el septentrión que ya conocéis a través de nuestros episodios anteriores nunca habría existido sin la mano firme de los hombres que diseñaron esta reforma. Soy Mariano Gómez. Bienvenido a Tierra de Frontera, ¿cómo conquistamos el oeste? A la conquista que te enseñaron en la escuela le falta un importante capítulo que nadie cuenta, el del norte. El de los soldados que patrullaban a caballo por tierra sin nombre, el de los frailes que levantaron iglesias en el desierto, el de los diplomáticos que aprendieron a hablar comanche para firmar una paz que duró medio siglo, el de los exploradores que trazaron caminos en territorio incógnito, mucho antes de que nadie los llamara héroes. Durante más de 200 años, España estuvo en las tierras que hoy se llaman Texas, Nuevo México, California, Arizona o Florida. Esa presencia fue compleja, mestiza y casi siempre olvidada, cuando no denostada e injustamente estigmatizada. Este podcast existe para ayudar a cambiar ese estado de cosas. Porque Tierra de Frontera es para quienes creen que la historia de España en Norteamérica merece algo más que una nota a pie de página. Acompáñame en este viaje. Para entender la Comandancia General de las Provincias Internas, hay que comprender primero el contexto general de la Reforma Borbónica en América. La llegada al trono de Felipe V en 1700, con la dinastía francesa, había iniciado un proceso de modernización administrativa que se intensificó bajo Carlos III a partir de 1759. El objetivo declarado era doble: aumentar los ingresos de la corona y reforzar la defensa frente a las potencias europeas rivales, especialmente Gran Bretaña, cuya victoria en la Guerra de los 7 Años, en 1763, había evidenciado las debilidades del sistema colonial español.
La pérdida temporal de La Habana y Manila durante aquella guerra fue un trauma del que Madrid extrajo lecciones rápidas. Carlos III envió a las Indias a un equipo de visitadores generales con poderes extraordinarios para reorganizar la administración, modernizar el ejército, racionalizar la fiscalidad y, sobre todo, recuperar el control efectivo de los territorios fronterizos. El visitador para Nueva España fue José de Gálvez, tío del Bernardo de Gálvez, del que hablamos en el primer episodio de esta temporada. Un jurista andaluz de inteligencia formidable y carácter implacable que entre 1765 y 1771 transformó por completo el virreinato. De aquella visita salieron muchas cosas: la expulsión de los jesuitas, la creación del estanco del tabaco, la reorganización del ejército novohispano y, sobre todo y antes que todo, el diagnóstico claro de que la frontera norte, el septentrión, como dirían los documentos de la época, necesitaba un gobierno propio. Lo que se había venido haciendo desde la Ciudad de México, a miles de kilómetros de distancia, ya no funcionaba. El antecedente inmediato de la comandancia fue una de las inspecciones más extraordinarias de la historia colonial española. La realizada entre 1766 y 1768 por el mariscal de campo Cayetano María Piñatelli Rubí Corbera y Saint-Clement, marqués de Rubí. Por encargo del virrey marqués de Croix, Rubí recorrió en 23 meses una distancia superior a las 7.500 millas, visitando uno por uno los 23 presidios de la frontera norte, desde el Golfo de California hasta el Río Rojo de Luisiana. Lo acompañó un equipo de ingenieros militares dirigido por Nicolás de la Fora, cuya relación del viaje que hizo a los presidios internos sigue siendo una de las fuentes más valiosas para conocer la frontera novohispana del siglo XVIII. El dictamen que Rubí presentó al virrey en 1768 fue demoledor. La línea de presidios, tal y como existía, era ineficaz. Muchos fuertes estaban mal situados, otros tenían guarniciones insuficientes, casi ninguno coordinaba sus operaciones con sus vecinos, los oficiales estaban desmoralizados y la disciplina era irregular. Los soldados, mal pagados y peor armados, llevaban una vida que tenía más de campesina que de militar. Frente a las naciones nómadas, comanches, apaches lipanes, mezcaleros y gileños, aquella línea era un colador. Rubí propuso una solución radical. Había que abandonar los presidios interiores que no servían para nada, replegar la línea defensiva sobre una nueva frontera escalonada que partiera del Golfo de California, en el río Altar, y se extendiera hasta el río de las Sabinas en Coahuila, con presidios espaciados con regularidad cada 40 leguas. Había que crear un mando militar único para toda la frontera, independiente del virrey. Había que dotar a las tropas de un reglamento nuevo, de armas modernas y de una doctrina táctica adaptada al combate fronterizo. Y sobre todo, había que reorientar la política indígena, distinguir entre tribus aliadas y enemigas, hacer la guerra implacable a las segundas y ofrecer a las primeras un sistema de regalos, comercio y protección que asegurase su lealtad. El reglamento e instrucción para los presidios de la Nueva España, promulgado por Real Cédula el 10 de septiembre de 1772, recogió la mayor parte de las propuestas técnicas de Rubí. Faltaba el último paso: la creación del mando militar unificado. Esa decisión se tomó en 1776. El nombramiento del primer comandante general de las provincias internas se firmó el 22 de agosto de 1776. El designado fue Teodoro de Croix, un caballero flamenco al servicio de España, sobrino del antiguo virrey marqués de Croix y oficial de gran experiencia. Tenía 47 años, una hoja de servicios irreprochable y la confianza personal del rey y del ministro Gálvez. Tomó posesión del mando en Chihuahua,
capital de la nueva entidad, en agosto de 1777. La comandancia agrupaba bajo una sola autoridad las provincias de Sinaloa, Sonora, las dos Californias, Nueva Vizcaya, Coahuila, Texas y Nuevo México. Más adelante se le añadirían también el nuevo Reino de León y la colonia del Nuevo Santander. Croix era jefe militar y político. Dependía directamente del rey a través del ministro de Indias y no estaba sometido al virrey de Nueva España. Era, en términos prácticos, virrey de la frontera norte. Sus primeras decisiones fueron consultivas. Convocó 3 juntas de guerra sucesivas, en Monclova, en diciembre de 1777, en San Antonio de Béjar, en enero de 1778, y en Chihuahua en junio de 1778, en las que reunió a los oficiales más experimentados de la frontera para definir una estrategia común. De aquellas reuniones, cuyas actas se conservan íntegramente en el Archivo General de Indias y han sido publicadas por la edición de Alfred Barnaby Thomas, salió la doctrina que articulará la política española en el septentrión durante el último cuarto del siglo XVIII. La política para la frontera diseñada por Croix y consolidada por sus sucesores se asentaba en 3 pilares. El primero era militar. Ofensivas combinadas regulares y sostenidas contra las naciones declaradas hostiles, especialmente los apaches. El segundo era diplomático. Pactos formales con las tribus dispuestas al acuerdo, especialmente con los comanches occidentales, los Ute, los navajos y los pueblos del Río Grande. El tercero era económico. Dependencia controlada mediante un sistema regulado de regalos, raciones y comercio en los presidios y misiones que vincularía a los aliados al sistema español. Quizá el documento más esclarecedor de esta doctrina sea la instrucción que Bernardo de Gálvez redactó en 1786, cuando, ya virrey de Nueva España, intervino directamente en los asuntos fronterizos. Las célebres instrucciones de 1786, que han sido publicadas y comentadas por John Worcester, son un texto extraordinario, lúcido, realista, casi cínico en su comprensión de la naturaleza humana. Gálvez sostiene que es más barato y más eficaz convertir a los apaches en consumidores dependientes que tratar de exterminarlos militarmente. Propone proporcionarles fusiles de mala calidad, que solo podrán mantener si los reparan en los talleres españoles, raciones generosas pero condicionadas, alcohol con moderación y bienes manufacturados que solo el comercio español puede proveer. La idea, formulada con la frialdad de un manual de ingeniería social, anticipa por casi un siglo las teorías de dependencia que aplicará el gobierno estadounidense a las mismas tribus. Los resultados de la nueva política fueron, en conjunto, notables. Entre 1779 y 1786, las fuerzas de Croix y de su sucesor, Felipe de Neve, antiguo gobernador de las Californias, lanzaron una serie de campañas combinadas contra los apaches occidentales que redujeron significativamente la presión sobre Sonora y Nueva Vizcaya. En 1786, el gobernador de Nuevo México, Juan Bautista de Anza, firmó con el jefe comanche Cueracapa la paz que duraría hasta el final del período español. En Texas, los acuerdos diplomáticos con los Caddo, Taobayas y comanches orientales pacificaron una frontera que llevaba un siglo en guerra abierta. Las cifras son elocuentes. Los ataques apaches y comanches sobre poblaciones españolas, que en la década de 1770 oscilaban en torno a un centenar al año, descendieron a menos de 20 en la década de 1790. La población hispana del septentrión, que en 1770 apenas alcanzaba los 80.000 habitantes, superaba los 160.000 hacia 1800. Las explotaciones mineras de Nueva Vizcaya y Sonora
recuperaron producciones que llevaban décadas estancadas. Las misiones californianas, fundadas a partir de 1769 bajo la égida de Junípero Serra, prosperaron al amparo de la nueva línea defensiva. Sería injusto, sin embargo, presentar la comandancia como una historia de éxito sin sombra alguna. Los problemas crónicos del septentrión, el bajo poblamiento europeo, la dependencia del mercurio para la minería, las tensiones entre administración civil y militar y los costes desorbitados de mantener guarniciones permanentes en territorios tan remotos, no se resolvieron nunca por completo. Pero por primera vez en su historia, la frontera norte tuvo un gobierno coherente, una doctrina articulada y los medios para aplicarla. La Comandancia General sobrevivió a Croix, que dejó el cargo en 1783 para ocupar el Virreinato del Perú, y a sus sucesores, Felipe de Neve, Jacobo Ugarte, Pedro de Nava y Nemesio Salcedo. Atravesó las turbulencias del cambio de siglo, la crisis monárquica de 1808 y los primeros años de la Guerra de Independencia Mexicana. No desapareció hasta 1821, con la consumación de la independencia y la incorporación de sus territorios al nuevo Estado mexicano. Su legado fue mucho más allá de las fronteras temporales del período español. La estructura territorial y administrativa de los actuales estados mexicanos del norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango, es en lo esencial la que perfilaron los comandantes generales. El propio sistema de presidios y misiones, con sus núcleos urbanos asociados, dio origen a ciudades que hoy siguen siendo cabeceras administrativas: Hermosillo, Chihuahua, Saltillo, Monterrey, Santa Fe, San Antonio. Y la diplomacia de pactos con las tribus, aunque acabaría rota por el avance angloamericano del siglo XIX, había demostrado que era posible una alternativa al exterminio. Para quienes nos interesamos por la historia de la presencia española en Norteamérica, la Comandancia General de las Provincias Internas es la clave de bóveda del edificio. Sin ella no se entienden ni Anza, ni Vial, ni Gálvez, ni los dragones de Cuera, ni las paces con los comanches, ni la persistencia del imperio en un territorio tan adverso. Por eso he querido dedicarle un episodio entero, aunque sé que es materia un tanto árida. Pero es que la frontera, queridos amigos, no se sostuvo solo a lomos de los caballos y al filo de los sables. Se sostuvo también con tinta, papel, administración y oficinas. Y los hombres que llevaban aquellas oficinas, en Madrid, en México, en Chihuahua, en Arizpe, merecen también su lugar en nuestra historia. En el próximo episodio, descenderemos otra vez al terreno, al barro y al polvo de la frontera, para conocer a uno de los grandes diplomáticos olvidados de aquella época. Athanase de Messières, el francés que aprendió a hablar comanche por el bien del Imperio Español. Hasta entonces, gracias por seguirme y un fuerte abrazo. Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste?, es una producción de Trafalgar Street Sound and Dubbing Studio. Puedes escucharlo en Spotify, Spreaker, Apple Music e iVoox, y verlo en YouTube, en el canal El Templo de Ares. Si has llegado hasta aquí, lo más sencillo que puedes hacer es suscribirte, compartirlo con alguien que lo vaya a agradecer y dejar un comentario. Todo eso ayuda más de lo que imaginas. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces.